Dios los bendiga. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dios bendiga a toda la iglesia nacional e internacional que nos escuchan presencial. Dios les bendiga el privilegio de predicar la palabra. Vamos a orar para que Dios sea obrando y manifestándose con poder y gloria. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos permites predicar tu palabra, Señor, porque hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, Señor. Te damos gracias, Dios, transforma vidas a través de la palabra, que la palabra se expanda, Señor, y llegue a los corazones a transformar vidas, a transformar historias, a impartir vida, a hacer esa palabra que transforma, que cambia, que llega a los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes un mensaje el cual se titula Jesús es el camino a cambia la historia de las vidas. Jesús cambia la historia de las vidas, y es que la historia hoy de nuestras vidas se parte en un antes y en un después, y es lo que Cristo vino a hacer. Vamos al capítulo de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hay algo allí. Cristo vino a este mundo a cambiar la historia, a redimir la maldición por la cual nosotros ya estábamos en condenación, en pecados, en delito, que nuestra vida, que nuestra historia cambiara. ¿Cuántas vidas han cambiado a través de la palabra? Millares, infinidades de personas han cambiado a través de la palabra, a través del Evangelio, a través de la palabra, y podemos entender que Jesús en aquella cruz no fue en vano. Hoy cambiar la vida, tú miras a un antes y un después de lo que eras, y te digo, no retrocedas, sino que avanza a lograr lo que dice la palabra, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tu historia que hoy ha cambiado tu hogar, tu familia, pero hay algo que tengo que enseñarte por la palabra. ¿Sabes algo? La palabra habla de historias que nos reflejan para cambiar, para avanzar, para ser esas personas diferentes. ¿Sabes algo? Uno de los que más me impacta es el apóstol Pablo en el capítulo de Hechos, capítulo 26, versículo 9, donde dice: yo ciertamente había creído, y yo ciertamente, vuelvo y lo repito, hacía cosas que no eran las correctas, las cuales perseguía a Jesús de Nazaret. Es otra versión. Y hay algo: Pablo era un perseguidor de la iglesia que acababa con ellos, los entregaba, los mataba. Incluso cuando tú lees el libro de Hechos, habla de que estuvo allí en el momento que apedrearon a Esteban. Y es allí donde yo te quiero decir algo. Es donde Cristo está en ese momento, donde Cristo toma el control de todo esto. Y te invito a que la historia de tu vida no se repita, que la historia de tu vida ya Cristo la cambió a través de la palabra, ¿sabes? Si eras un alcohólico, un drogadicto, una persona que llevaba una vida desordenada en tantas cosas, hoy llega Cristo a decirte: hey, hoy cambiará la historia de tu vida. Esa persona que le decían que la oveja negra, que una vida que es el descabezado de la familia, disculpa la expresión, que no es lo correcto, que es un fracasado, que es un destruido, que ya ha tenido hogares, no sé, no es que esté dándole la libertad al pecado, sino que estoy hablando de historias, que su hijo, su familia, que es igual que el papá en el pasado. No, hoy cambia la historia de tu vida, porque Cristo llevó la maldición, llevó para redimirte, para decirte: hoy tomo el lugar en la cruz para decirte: eres diferente, no eres igual. ¿Cuánta gente ha cambiado a través de la palabra? Y hoy es el tiempo, como dice la palabra en Eclesiastes 3:3, todo tiene su tiempo debajo del sol y la tierra. Y llegó el tiempo de decirte que llegó el momento de cambiar, llegó el tiempo de ser diferente, no de ser el mismo, la misma, que todo el mundo dice: este no cambia. No, llegó uno llamado Cristo a decirte: yo te cambiaré, yo te transformaré, yo te haré libre de las cadenas. Y hoy las cadenas se rompen en el nombre de Jesús sobre tu vida y mi vida, donde la palabra obra y transforma. ¿Sabes lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 17? Antes ustedes
eran esclavos del pecado. Ahí habla de un pecado, como le quieras llamar. Tú sabes a conciencia qué es el pecado. Pero en el versículo 18 dice, muy claramente lo especifica, donde podemos, y ahora son libres, esclavos del pecado y esclavos de la vida eterna. Sabes, cuando tu vida cambia, cuando tú le das el primer a Cristo, el primer lugar al Espíritu Santo, al Padre, allí tu vida es impartida por una historia diferente. Eso que te consumía, eso que te dominaba, ahora sos un vencedor, ahora sos un conquistador, porque así como está escrito en la palabra, que muestra muchos ejemplares para enseñarnos a ser diferentes, para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no por debajo de la situación, porque si somos cabeza, somos dominantes de una historia, somos impactantes, somos transformadores, somos equitativos, somos aquellas personas que valoramos y que sabemos entender que llegó el tiempo de recoger, que aunque se sembró con lágrimas, con regocijo, tal vez en momentos difíciles decía, yo no puedo cambiar, lo he intentado todo, lo he hecho todo, lo he intentado y nada, siempre fracaso y fracaso, pero llega Cristo y toma el control de tu corazón y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Cristo te da la bendición y Cristo comienza a transformar tu corazón, tu mente, tu interior. Ese momento de depresión, que vivías en depresión, en odio, en rencor, en resentimiento, en lascivia, en tantas cosas, hoy Cristo cambia la historia de tu vida y te dice, avanza. Más que vencedor, dice la palabra en Romanos 8:37, somos más que vencedores en medio de estas cosas, porque me revisto de la autoridad, de la armadura de Dios para vencer, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, y es donde Cristo te ha dado el poder, te ha dado la autoridad para pelear la buena batalla y empezar a conquistar, empezar a ser un David, a ser un Josué, un Caleb, personas diferentes que reinan. Dice la palabra que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y es el tiempo de que la historia de tu vida sea totalmente diferente. Que las cadenas se cayeron, que tú eres libre, que Cristo pagó por ti, por mí, para decirnos muy claro. Dice la palabra en Juan 3:16, que Él mismo, el mismo Cristo, tomó el control de todo esto. Por eso me gusta, y por la palabra en el capítulo de Juan, me fascina esa palabra, porque es que Cristo mismo nos transformó a través de la palabra. Cómo Cristo obra, ¿sabes? Nosotros en ese momento, porque en ese mundo que vivíamos no encontrábamos respuesta, no encontrábamos un camino a la historia de ser diferente. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino a cambiar historias, a impartir otros, y es ahí donde Dios te lleva y dice, de tal manera amó Dios al mundo que es único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y sabes, el camino de tu historia, sabes, hubo gente que impactó con la maldad, pero llegó uno que impactó el mundo en una cruz, que dijo, yo tomo el lugar de esa oveja negra, como decía, ya no es la oveja negra, ahora es una oveja diferente, ahora este hermano es diferente, este es un predicador, este es diferente, era tal vez un sicario, un drogadicto, un alcohólico, tal vez en una prisión, y ahora estás cambiando por la palabra, y muchos están cambiando, muchos en los hospitales siendo transformados, doctores, en personas allí siendo diferentes en sus trabajos, porque Cristo ha transformado, ¿sabe? Un conquistador que cambia la historia, no se deja conquistar por el problema, sino que conquista a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la presencia de Dios, conquista y va más allá. Y quiero enseñarte algo, y es que en el libro, cuando vamos al libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16, habla de que había alguien que amedrentaba. Y hay mucha gente que está amedrentada por temores, por circunstancias, y quieren cambiar la historia, y quieren ser diferentes, pero lo amedrenta el problema, la crisis, la economía, la salud, la enfermedad. Pero llegó el tiempo de que se paren como un David para ser diferente. Y dice en el capítulo 17, el versículo 50, así venció David a Goliat
con una honda y con su misma espada. Ese problema, esa circunstancia que te amedrentaba, que te dominaba, ahora le lanzas la piedra en el nombre de Jesús y le impacta donde tienes que darle, y llegas con la espada y le cortas la cabeza al enemigo y empiezas a conquistar las promesas de Dios que son en el amén y en el sí, como dice Marcos 9, versículo 23, para el que cree todo le es posible. Y es tiempo de cambiar la historia, es tiempo de que tu familia sea diferente a través de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, y para ir entendiendo a que viniste a este mundo con un propósito donde ya no te conquista la tristeza, el orgullo, el resentimiento, la enfermedad, la crisis emocional ni la pandemia, sino que tú conquistas mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, para vencer. Porque un hombre, una mujer de Dios mira la crisis, la circunstancia, la dificultad. Tu pasado no determina tu presente. Tú determinas cambiar la historia. Tú determinas ser diferente. Y es donde Dios está obrando en este momento, en el nombre de Jesús. Y es tiempo de tomar la espada que es la palabra de Dios y ser diferente. Ya no el mismo vocabulario, ya no la misma esencia. Una esencia diferente en Cristo Jesús. Viendo cómo Dios obra aún en tu historia. Tu pasado no determina tu presente. Eres tú el que decide a través de Cristo no soltarte de la mano. Vamos a orar para que Dios sea obrando. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, Dios, porque muchas personas hoy cambian la historia de su vida, Señor, por una historia que impacta, que transforma, y es la palabra, Señor, bajo tu presencia, Dios. Oramos, Dios, por aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que tienen hambre y sed, Señor, de ti, Señor. Que seas tú llenando, obrando, Dios, trayendo libertad, rompiendo cadenas y obrando y haciendo lo nuevo, Señor, porque algo nuevo viene para su historia de sus vidas, Señor. En aquellos lugares donde se encontraban, tú traes sanidad, tú traes libertad. Y las personas que nos escuchan, Señor, en diferentes lugares, países, tú te estás manifestando y hay una nube de gloria allí obrando, sanando corazones, cambiando la historia, no en emoción, sino en el espíritu, para transformar a otros, impactar. Gracias, porque el poder de la palabra es transformar, Señor, a través del Evangelio, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga.